Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy. Sí. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Vamos a conversar en un programa más de la Fundación Voz Nacional, Conversando por Chile. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir con ustedes la presencia de Arturo Contreras Pulgato. Él es un coronel de ejército en retiro, pero es uno de los hombres que más se ha preocupado de una formación académica profunda relacionado con los temas asociados a la seguridad, a la estrategia, que han sido quizás los elementos esenciales que le han faltado a este país, a las Fuerzas Armadas incluso, y al propio Estado para comprender el alcance que estos conceptos tienen para poder tener políticas claras de seguridad interior y de seguridad exterior de la nación. Para nosotros, para Pablo, para Orlando y para mí en particular, es tremendamente grato poder compartir contigo, Arturo, esta tarde, porque aparte de los títulos militares de sobra, están los grandes logros académicos, tanto en universidades extranjeras como la Complutense, norteamericanas, pero además hay un hecho que yo quiero destacar. Él es profesor fundador de la Cátedra Manuel Bulnes de Seguridad, Defensa y Sociedad de la Universidad de Santiago de Chile. Yo creo que es la única en América Latina que existe, si no me equivoco. Yo tengo entendido que sí. Pero antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a compartir contigo y con Pablo y Orlando, por favor, algunas ideas, conversar. Sí, yo creo que es la única. La verdad es que la Universidad de Santiago, en su momento, el Instituto de Estudios Avanzados, que estaba muy cerquita de aquí por lo demás, eh, fue bastante visionario cuando yo le propuse a la directora del instituto crear esta cátedra Manuel Bulnes, dedicada a los estudios de sociedad, seguridad y defensa. Tres elementos. Evidentemente, la seguridad tiene que ver con la sociedad, son inseparables. Y la defensa es lo que necesita toda sociedad para poder desarrollarse en forma segura y en forma equilibrada. Y la directora de aquella época del instituto accedió a eso y me dice, ¿cómo le pondrías tú? Yo le dije, Manuel Bulnes, que fue el creador de la Escuela de Artes y Oficios en su momento y que después se transformó, ¿no es cierto?, en la Universidad Técnica y luego en la Universidad de Santiago. Así de simple, digamos, era recoger la historia, irnos bastante atrás en el tiempo. Y fíjate que tenía su razón de ser, no como pillería, sino que tenía una razón de ser en el sentido de que Manuel Bulnes, el general Manuel Bulnes, no solamente fue el vencedor de Yungay. Manuel Bulnes fue el artífice de que el pueblo chileno tomara conciencia de su identidad, de su nacionalidad. Que era un tremendo problema entonces. O sea, que era un tema entonces. Y lo es hoy día también, increíblemente, cuando las tendencias son desnacionalizar a la sociedad para transformarlo en ciudadanos del mundo. Pero en esa época éramos americanos. Claro.
La canción de Yungay canta eso. Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Y se inicia una etapa de desarrollo y de éxito y de estabilidad política, de compromiso de la sociedad con un futuro común que yo creo que se le debe a Manuel Bulnes. Y que hace mucha falta que se repita, ¿no? Sí. Sería interesante que tuviésemos en nuestras élites políticas un Manuel Bulnes Exacto. que sea capaz de ver, Pablo, todas estas cosas que, Bueno, que hoy día están en retirada de la cultura. sí, se ve complicado. Oye, Arturo, y para nuestros amigos tenemos que contarle. Hace pocos días se lanzó al mercado y fundamentalmente a la opinión pública este libro, ¿ya? Este libro se llama Estrategia y Soberanía, mitos y realidades de la lógica militar y de la ideología de guerra. Libro escrito íntegramente por Arturo Contreras. Este libro, en su contratapa, tiene varias preguntas que son quizás el meollo que debe responderse al leer este libro. Y por lo tanto, como no vamos a podernos leer el libro durante este programa, le vamos a pedir a Arturo que nos diga por qué apuntó a esas preguntas esenciales para darle vida a este libro. Tú me estás pidiendo que te haga un resumen de 590 páginas. Es un tanto difícil. Yo creo que, El peso temible del caballero aquí. oye, Orlando, que tú no puedes llevar la amistad a un nivel de incipiència casi que como te llama Otauste. Pero mira, No, pero es que eso sirve para que la gente agarre vuelo, pues diga la cosa más fuerte que... sí, la verdad que, a ver, este libro en términos generales es un análisis bastante crítico de contenido de todas las escuelas de pensamiento estratégico, incluyendo la chilena, obviamente, porque se trata de crear un conocimiento que solo puede surgir de la crítica, del estado del arte. ¿Ah? Claro. Las sociedades van evolucionando, las tecnologías evolucionan, hay nuevos pensamientos, y por lo tanto, dejar de criticar lo propio es el camino más fácil para el fracaso. Entonces, tocamos todas las escuelas, analizamos todas las escuelas estratégicas, la china, la norteamericana, todas, absolutamente todas. Y el deconstruccionismo, hoy día lo que está pasando con las sociedades, analizamos a Gilles Deleuze, a diferentes filósofos actuales, pero todo desde una perspectiva de la seguridad y la defensa. Ahora, el resumen que tú me dices, bueno, ¿vas a adherir a una escuela? No, yo no adhiero a ninguna escuela. Porque si tú adhieres a una escuela, tú estás esclerotizando tu pensamiento, tu libertad de pensamiento. Entonces, cada una de estas escuelas es como un mazo de cartas, como una baraja que tú tomas, la barajas y te das cuenta que los acontecimientos actuales a nivel global, a nivel hemisférico, a nivel vecinal, incluso a nivel nacional, son una combinación de muchas de estas escuelas, de los criterios de estas escuelas. Entonces, la duda que te plantea es, te voy a poner un ejemplo, porque es el punto de partida por lo demás. Cuando Clausewitz decía, la guerra es la continuación de la política por otro medio. Yo parto criticando esa afirmación porque es una traducción que no está bien, no fue una traducción fidedigna del idioma original, el dialecto alemán en que él desarrolló esta obra. Ya. Entonces, Yo la cito cada rato, así que me interesa tu crítica. el tema, al final, Arturo, para que siga, sin perjuicio de ello, Miguel Castillo Didier, del Centro de Estudios Griegos, gran helenista y premiado a nivel mundial, el chileno Castillo Didier, dice que toda traducción en realidad es una traición.
Sí, claro. Pudiera encontrarse ahí lo que tú señalas en ese aspecto. Bueno, fíjate que, mira, una sola palabra cambia el sentido y la interpretación. Eh, Todo el mundo dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y no, la traducción del original es, la guerra es la continuación de las relaciones políticas por otros medios. De las relaciones. Y eso abre un espacio enorme en la interpretación. Entonces, segundo paso, tomo a Lenin, que era un gran lector y un gran estudioso de Clausewitz. Y Lenin dice, en su perspectiva de la guerra revolucionaria y todo este tema, dice, la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Entonces te invierte los procesos. Claro. Bueno, y desde ese entonces hasta el día de hoy, tú cuando te empiezas a encontrar, como hablábamos la otra vez, con pensadores como los chinos Huao Liang y Zheng Shui, que escriben La guerra implícita, los pensadores de la escuela moderna, de la escuela posmoderna. Entonces, empiezas tú a darte cuenta de que puede que estemos en guerra y no nos hayamos dado cuenta. Es decir, tú estás siendo objeto de una guerra cognitiva que es parte de la guerra cultural. Pero no sujeto. Bueno, pero aquí Pero lo no que- sujeto. voy a agregar lo que dice Razopir, ¿eh? que, Oye, que yo lo acuñé, importante lo que perdona, dice. perdona la falsa modestia, lo acuñé en un ensayito que hice sobre educación, un ensayito que intitulé Educación para el Señorío, en que digo que la guerra y la política no tenía esta matiz que tú has hecho, y la educación, las tres son o persiguen el mismo objetivo por distintos medios. El primero, quebrantar una voluntad. El segundo, orientar fundir una voluntad. Ese es el tema político, fundir una voluntad. Y el otro, orientar amistosamente una voluntad, digamos. De ahí yo saqué una crítica a la escuela educadora de los jesuitas que eran, muy sumamente totalitarios para su educación. Y voy ahora a la pregunta y opinión especialmente para Arturo, pero también para nuestros comensales. ¿Cuál es el estado, tú lo dijiste, cuál es el estado del arte en este minuto de las voluntades humanas en un escenario donde tenemos unos cambios tecnológicos monstruosos, donde la tecnología de las comunicaciones permite que las personas desafíen al Estado en el orden, en lo que es una cosa básica, cuál es el orden público? Tuvimos un episodio que partió con la famosa primavera árabe, ¿se recuerdan ustedes? Siguió con el estallido social aquí en Chile y tiene unas réplicas en todos lados del mundo, los chaquetas amarillas, en fin, etcétera, etcétera. Porque tú eres un experto en táctica y estrategia, pero resulta que esas voluntades que nosotros teníamos que fundir, que estábamos hablando de Bulnes, donde tenemos que generar una identidad nacional, hoy día coexisten con medios tecnológicos que te permiten a liderazgos perversos, eventualmente, freírte en la convivencia. Dejo Bueno, ahí a lo que Pablo dice, yo quiero agregar que uno de los casos, para que la gente entienda, uno de los casos más emblemáticos que ha terminado en una guerra, que es la guerra Ucrania-Rusia, nace producto de una de las cosas que Pablo está mencionando, la famosa revolución de Maidán, de la Plaza de la Independencia. Ahí surge el conato que termina finalmente con la caída del régimen política, y viene esta situación que termina en una guerra. ¿Y que no tiene para cuándo?
Bueno, fíjate, yo no sé si no tendrá para cuándo. Yo creo que está planificado que no tenga para cuándo, digamos. No es tanto en política como en estrategia para la guerra. No existen casualidades, siempre hay relaciones de causa y efecto que son muy interesantes. Pero el desafío que tú planteas cuando hablas de doblegar una voluntad, de someter una voluntad, es donde tú entras al meollo del problema. Perfecto. Es decir, todo el mundo critica a Krause. Tal vez es uno de los autores, oye, y gente pero del más alto nivel intelectual se supone, pero que lee superficialmente, es como cometer un error con el análisis de Platón o de cualquier clásico, o de O Maquiavelo. Maquiavelo, iba a nombrar Maquiavelo, pasa lo mismo. Exactamente, con Maquiavelo exactamente igual. Eso. Entonces, ¿qué pasa? La voluntad es un problema psicológico, es un problema interno. Y por lo tanto, yo puedo doblegar tu voluntad, tal como decía Sun Tzu hace 4.316 años, yo puedo doblegarte, someterte sin disparar un tiro. Y esa es la gran gracia de la estrategia. Es decir, lograr los objetivos sin tener que recurrir a la violencia, en teoría. Bueno, Sun Tzu lo plantea y lo dice. Entonces, si yo te desculturizo, si yo desnacionalizo a una nación, si yo dejo de estudiar historia de Chile, por ejemplo, eh, le corto sus raíces, le corto su pasado, yo destruyo su tejido social, el sentido del bien común, y resulta que lo transformo en un ciudadano maleable para intereses que son ajenos a los nacionales. Y ese es un tema, ¿cómo se llama?, de primer orden. Es decir, y no tiene nada que ver con la guerra psicológica, que está en un nivel más táctico, estamos hablando de una guerra cognitiva. Ujú. Entonces, oye, pero no será también como dice Gilles Deleuze, pero ¿cómo estás citando a Gilles Deleuze? Este es un hombre de izquierda, o cómo estás citando a Foucault. Bueno, señores, nosotros tenemos que conocer y dominar, y tú partiste de Lenin, por supuesto que parto de Lenin, porque tienes que conocer a Lenin, porque el tipo tenía un pensamiento sumamente agudo. Entonces, tú dices ahora, bueno, esto es guerra cultural o es guerra cognitiva. Hay un artículo, si no me equivoco, año 94, 95, de José Ignacio Vázquez, Sí, claro. exministro del Tribunal Constitucional en la ciudad de los Césares. Y ahí en los kioscos de ahí estaba, me recuerdo, dice, la izquierda mira, a propósito de esto, a Carl Schmitt. La izquierda mira al jefe del equipo jurídico del Tercer Reich. ¿Qué tiene que hacer la izquierda mirando esto? Claro, una cosa muy simple. El conocimiento que Carl Schmitt tenía del poder constituyente, después lo usa Hugo Chávez en Venezuela con un abogado de la Universidad de Valencia, al que se trae ahí de punto fijo a Caracas, para que le diga cómo tiene que invocar, a través de un plebiscito, el asunto constituyente para que se supere esta cuestión de los tres poderes clásicos. Y sabemos la historia conocida. Bueno, Perdona, aquí Fernando Atria también lo hizo. Bueno, fíjate, y Linera en Bolivia la misma historia, pues. y no te olvides de que García Linera, perdón. Sí, la viuda de Honecker fue asesora directa, ¿cómo se llama en Venezuela? Y todo este gran concepto de guerra cultural que el coronel Pedro Baños, que escribe en España un libro sobre la guerra cognitiva, dice, no, aquí hay un problema de fondo y parte definiendo qué es la cultura. Es decir, O sea, la gente no está, perdona que te interrumpa, la gente no está preparada para una guerra cultural cuando la han formateado anteriormente, porque asumir una guerra cultural supone un estado deseado que sí, tú claro. quieres alcanzar. Y si tú has hecho una guerra cognitiva en la cual tú le has aplanado el cerebro, por decirlo en Lo términos dejado con populares, razón, Claro. sin capacidad de razonar. es difícil Esa es la ganarla. ¿Qué opinan de eso? Claro, lo que Entonces, pasa que, fíjate, llévalo al origen.
Porque uno se queda o tiende, o tendemos todos, digamos, por una razón evidente, a centrarnos en la manifestación del problema. Es como la, la, la caverna de Platón, que Ujú. tú ves la proyección, no es el fondo del tema. ¿Y qué es la cultura? En términos de Spengler, por ejemplo, dice, es la fuerza interior que tiene un pueblo para producir arte, para producir belleza, para producir poder en beneficio de un bien común. Y ese beneficio de un bien común es la esencia de la civilización. Y la civilización empieza a morir, porque esta fuerza interior de un pueblo se manifiesta en la literatura, en el arte, en la pintura, en la Arquitectura, arquitectura, música. en los diseños de las ciudades, en la música, que enaltece el espíritu, pero en beneficio de un bien común. Y cuando ese bien común es usurpado por el utilitarismo económico o de lo que sea, se transforma en un paso directo a la decadencia. Porque lo que prima ya es la utilidad, el individualismo, La ya planilla Excel, la nación. digámoslo así. Exactamente. Entonces el hombre ya no se siente parte de un proyecto de vida común. Entonces tú te quedas muy contento, que eres solidario porque hubo un terremoto, entonces nos ayudamos un poquito, pero hasta ahí no van. Bueno, lo que tú dices queda reflejado claramente si uno mira lo que está pasando en el acontecer político de hoy, en este país. ¿Cuál de todos los candidatos tiene una propuesta que hable de un modelo o proyecto de sociedad? Ninguno. Que supere el No lo hay. actual. Que supere el actual. Mm. Y estamos viviendo una guerra global y por eso que nos preguntamos aquí, ¿vamos a poder ser neutrales o ya estamos formateados para estar alineados con uno de los actores? Tiene que ver evidentemente, y aquí me voy a poner un poco, no técnico, pero Pablo evidentemente que tiene razón. Nosotros esperamos casi una declaración de guerra, ¿cierto? En los estados de sitio y de asamblea, uno espera la designación de un jefe que combata a las fuerzas organizadas, dice la Constitución, ¿cierto? Eso en la guerra cultural no lo vamos a tener nunca. Entonces Ajá. siempre vamos, comillas, a pérdida, porque la constatación no la tenemos como una declaración de guerra frontal. Al contrario, ha ocurrido por décadas que viene este aplanamiento del cual habla Pablo, que a mi juicio fue uno de los últimos sucesos y objetivos, los procesos constituyentes. Y eso es muy relevante, porque el pueblo chileno no tuvo una barrera de contención de la llamada derecha. Ahora sabemos cómo se llaman centro izquierda, UDI, RN. No lo tuvo, pero sí tuvo una fuerza, digo yo, orgánica de la sociedad chilena, aislada, pero a través quizá del sentimiento más que de la razón, rechazó los dos procesos constituyentes. Es que yo Aunque creo que todos sabemos contra que todo contra pronóstico. todo pronóstico. No, pero es que y yo casi un creo- resultado irremontable como fue el 80-20 del primero. Es que yo creo que ahí está lo que dice Arturo. Arturo. Yo creo que en la esencia de eso, que son los dos ejemplos mejores que podemos tirar arriba de la mesa para ver dónde está la identidad del pueblo, es justamente eso. Es una mezcla entre la historia, la emoción, el sentimiento, el dolor, porque esto tiene dolor. O sea, cuando al chileno común y corriente se le dice, ¿sabe qué? No va a existir el derecho de propiedad. No necesitamos explicarle qué es lo que es el derecho de propiedad, No, porque no es racional el asunto. porque no es racional. Pero fíjate, Osvaldo, a mí me gustó tu planteamiento, Orlando, por una razón muy simple, porque te fuiste a la médula. ¿Y en qué sentido lo planteo? ¿Cuál es el tema de fondo? Lo que está en juego es el sistema civilizatorio. ¿Ah? No es un modelo de sociedad propiamente tal, es un modelo civilizatorio concreto en el cual tú dices, a ver, uno de los pilares de la sociedad contemporánea, occidental al menos, es la democracia.
Pero si el pueblo se ha pronunciado y sus élites políticas de izquierda y de derecha dicen no me interesa lo que piense el pueblo, tú estás simplemente destruyendo la democracia o demostrando que la democracia se ha transformado en definitiva en un eslogan, en una narración, en un imaginario. Entonces, Vaciado de contenido. vaciado de contenido, así como vacías de contenido a la sociedad, porque su cultura dejó de estar pensando en el bien común para transformarse en un fin utilitario, económico, y te das cuenta ahora que la creencia política, que es lo que establece la convivencia pacífica de la sociedad, es decir, la mantención de los consensos básicos que tú señalaste en alguno de tus programas, los consensos básicos que hacen posible la vida pacífica en sociedad, han sido destrozados, o por lo menos están agrietados, están extremadamente erosionados, tienen osteoporosis. Sí, claro. Entonces, cuando tú incursionas en esto y lo planteas en los términos que lo planteaste, y lo miramos desde la perspectiva de la estrategia, yo vuelvo a mi argumento original. A lo mejor estamos en guerra y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque mis valores, mi identidad, etcétera, está siendo deconstruida. Y esa Sí, la pregunta es, ¿está siendo deconstruida o ya está en un estado ruinoso? Esa es la cuestión. Porque, por ejemplo, hay una contienda, hay un polemos en la política, ¿no es cierto? En este momento yo no estoy tan de acuerdo porque de los programas políticos, el de Kaiser establece algunos lineamientos culturales y bastante atinados a mi juicio. Pero no basta con eso en el sentido que voy a expresarme. Cuando tú tienes una contienda, tú tienes dos boxeadores, los dos respetan reglas, uno quiere noquear al otro o ganarle por punto y qué sé yo. Aquí no tenemos una contienda donde haya un estado deseado de uno u otro sentido. O sea, no hay una propuesta de futuro real, porque claro, te puede decir la señora Jara que quiere esto, lo de aquello, pero lo único que tiene claro el Partido Comunista es que tiene que destruir las bases institucionales, porque es la manera de avanzar en su estrategia de abarcar el poder. Pero no hay como en épocas, por decir, del inicio de la guerra española, por poner una cosa, estados deseados por uno y otro lado que contienden, que chocan y que, bueno, vamos a ver qué es lo que queremos porque ya no nos entendimos por la vía de la política, vámonos a la guerra. No hay dos estados deseados en Occidente. Ahora lo vemos en los Estados Unidos, hay una contienda, pero una contienda gelatinosa porque no sabemos cuáles son las fronteras entre demócratas y republicanos. A veces en la teoría de conjunto hay coaliciones. Entonces, Occidente, ¿qué tiene que hacer Occidente para definir un estado deseado nuevo? Es que fíjate que es ahí donde yo entro en conflicto, en mi planteamiento con casi todas las corrientes. Entro en conflicto con mis compañeros, con mis amigos, me dicen, oye, pero tú estás criticando eso. Digo, mira, ¿dónde está Occidente para que pueda definir este tema? ¿Dónde está la concepción profunda del derecho romano? ¿Dónde está la concepción sociocultural profunda del monoteísmo? ¿Dónde está la metafísica griega llevada a la vida de la sociedad? Y no está en Occidente. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo no está en Occidente? Pero ¿qué es lo que es el Occidente? ¿Es un fenómeno o es un hecho geográfico o es un hecho cultural? Y cuando tú empiezas a ver la destrucción sistemática de la familia, la destrucción sistemática de las naciones, la destrucción sistemática de los símbolos que representan algo que va más allá de un Homenaje.
Exactamente, de algo, el símbolo es profundo, el símbolo tiene esa magia que ha estado dada por miles de años de gente que ha entregado su vida por eso. La cruz, por ejemplo, es un símbolo muy profundo, de una gran profundidad en lo que significa. Otras cruces tienen otro significado, eh, pero en definitiva, los símbolos del occidente, ¿dónde están hoy? Haciendo carne en la sociedad. Entonces yo tomo a este librito, tomo todas las escuelas estas, y no me queda otra opción, porque como no quiero adherir a ninguna, porque pierdo mi independencia intelectual, y barajo el naipe, y me van a salir miles de alternativas. La amplías, obvio. Y empiezo a ver, ¿qué está pasando con la deconstrucción de la sociedad en Chile? ¿Qué está pasando con la educación en Chile? ¿Qué está pasando con los proyectos políticos en Chile? ¿Qué está pasando con las expresiones artísticas en Chile? ¿Qué está pasando con el folclore? Que es el folclore, la expresión popular de esa fuerza interior que cantaban, cantemos la gloria al triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yucatán. Hoy día su folclore está siendo diluido en en lo que tú llamaste hace un rato atrás, voy a usar esa misma palabra en un yogur, en cualquier cosa, digamos, que te permite. Entonces, tú dices, ¿y cuál es la propuesta de nuestras élites? Nuestras élites no existen. No ¿Dónde existe. están? No existe. Porque si nos ponemos en el planteamiento de Tom Bottom y otros más, que son los tipos que trataron el tema de las élites en Estados Unidos, en Europa, las élites no son las cabezas. Las élites son una columna vertebral que tiene la sociedad y que proyecta en sus diferentes niveles esa fuerza interior que mantiene al pueblo buscando ese bien común, ese destino compartido. Y eso se pierde. Ahora, la buena noticia para mí es que el pueblo mismo tiene hambre de una guía, de un eje, de una columna vertebral y de una, digamos, el mito de todos los tiempos, digamos, de un avatar, digamos, que conduzca a una restauración. Sí, yo pienso que el triunfo contra el famoso mamarracho, más que un triunfo contra un proyecto constitucional, porque eso no era un proyecto constitucional, claramente, es un, Yo es un- señalé que era un tratado internacional disfrazado de constitución, ¿te y ni acuerdas? siquiera mal redactado, con falta de No, sí. ortografía. Pero el objetivo era. Pero sigamos. Oye, Pero, pero tú llegaste agresivo, Orlando. Es que me he juntado mucho con este caballero. Está extremadamente agresivo. Esto es una cuestión internacional. Claro, porque Pero- Bolivia y Perú estaban sobándose las manos porque en el fondo podíamos entregar soberanía. ¿Y qué otra cosa si no un tratado puede hacer eso? así que, ¿Te fijas? En una guerra Oye, no convencional. pero perdona, yo no es que quiera hacer leña de ti, Pero- no, de ninguna manera, pero quiero compartirlo en esa línea. Por favor. Cuando tú dices o haces referencia a un tratado, a la condición internacional, se supone que la fuente de la soberanía es el pueblo. ¿Y qué está haciendo aquí los veedores de Naciones Unidas para decir esto sí, esto no? Es decir, pero- hemos hecho una transferencia de la soberanía a un ente internacional que no conocemos. No existe. Entonces, es muy fácil hablar de las oligarquías rusas, los oligarcas rusos y los oligarcas occidentales. claro. Entonces, cuando tú planteas este tema y te sitúas en la base de lo que es el poder real, no el poder formal, te empiezas a encontrar con que el ejercicio de la democracia se ha transformado en una formalidad porque la clase dirigente hace lo que quiere. Así de simple. Entonces nos preguntamos, ¿y es esa la democracia? ¿Quién nos está dando una alternativa distinta?
Pero por sin ir lo más menos, lejos, sin ir más lejos en esto mismo que están conversando ustedes, a mí me gusta ir a ponerle ejemplos a la gente para que todo lo que estamos conversando Se aterrice. se aterrice de un modo entendible para todos. Y eso solo se hace con un ejemplo. Y eso sale con un ejemplo. Nada más. Bueno, Pero hay malos ejemplos. bueno, pero es que este ejemplo es malo y requete malo. Pero mira, yo ayer, hoy en la mañana, revisando lo que se comenta, en Canal 13 entrevistaron al coordinador político de una candidata de centro izquierda. Y la primera pregunta del periodista fue, ¿qué papel más relevante tuvo usted con el tema de los respiradores artificiales? Y él contesta, esto fue realmente épico para mí. Épico. Le tiró un pase en el punto penal para que hiciera el gol. Épico. Entonces, sigue. Llamé al presidente Piñera y le dije, estamos cagados. No tenemos cómo lograr traer los respiradores artificiales para este gran problema. Y viene todo el panegírico y viene todo el cuento. De lo único que no se dijo ahí fue de lo siguiente, que es el ejemplo que le quiero poner a los auditores. Resulta que esta historia de la pandemia forma parte del experimento que en Chile se hizo cuando la señora Silvia Ruz con don Teodoro Rivera, canciller, firmaron la acción necesaria para implementar la Agenda 2030. En uno de los planteamientos de la Agenda 2030, no solo los 17 objetivos sustentables, sino que en los 167 acoplados que tiene, viene el tema de cómo coordinar, cómo establecer criterios comunes para controlar la salud. Y lo que se hizo en ese proyecto, capitaneado por el jerarca de la señora Matei, fue sojuzgar por 2 años todas las libertades de los chilenos con mascarilla y encierro. Pero fíjate, Con una parálisis Buena palabra. de la prudencia. O sea, Ese es mi ejemplo. la prudencia, ustedes saben que es la virtud fundamental, digamos, contra lo que muchos creen que es la justicia. No, la prudencia de las 4 virtudes cardinales es la virtud esencial, porque sin prudencia, hablando en términos modernos, sin escanear la realidad, el juicio que tú te puedes formar de la realidad o de una coyuntura para tomar una decisión como aquella que este genio asesor de Piñera tomó de esclavizarnos durante 2 años y, dinamitar la economía chilena, para decirlo en concreto, weón. ¿Ah? Resulta que se carece de aquello porque no hay una lectura prudente de la realidad. O sea, Claro, eso. pero fíjate, yo creo que sí había una lectura prudente. Prudente en el mal sentido. Imprudente, si tú quieres. Pero no es imprudente, es aprudente. Es decir, no hay algo que se carece esencialmente. La pandemia, desde mi perspectiva, y considerando el proyecto del Foro de Davos, la Agenda 2025, la 2030, etcétera, etcétera, es lo que para los militares se llama un reconocimiento en fuerza. ¿Cuánto resiste el enemigo, en este caso el pueblo? ¿Hasta qué punto puedo aplastarlo, sojuzgarlo, ir quitándole sus libertades más esenciales? ¿Hasta qué punto puedo limitar su capacidad de expresión? Yo te quiero llevar hace un poquito a esa misma época, cuando había proyectos de ley que se discutían en el sentido de establecer una verdad oficial. Es decir, no se puede discutir
algo porque tú vas contra la verdad, una verdad que impuso un político. La hija de Salvador Allende, que era ¿cómo se llama? Senadora Isabel Allende. Isabel Allende, ella era una de las personas que propugnaba esto de Una lectura, un una relato único. es un relato único y se discutió muchísimo. Pero no es el caso chileno solamente. Mira Europa, mira a qué punto ha llegado Europa, Gran Bretaña, la cuna del liberalismo. Yo me imagino que La Stuart Rules, Mill, de la Rules of Law. oye, amigo querido, imagínate a Stuart Qué Mill horror. mirando esto después de 2 siglos o 2 siglos y medio de un liberalismo absoluto, a donde el hombre no puede criticar la verdad. Claro. Tienes que aceptar, vas contra la historia, un discurso políticamente incorrecto. ¿Cómo es posible que la Unión Europea en su conjunto no le guste el resultado de una elección y simplemente elimina al candidato? Pasó en Rumania. Y en Eslovaquia Eslovaquia. y en Bueno. Francia, la cuna de la democracia, y a la señora Le Pen, ¿cómo se llama? Le dijeron, usted no puede participar. Los tribunales, política. los que tienen que, señor abogado, Fijar la Usted justicia, que- otra virtud cardinal que hablaba Eso. Pablo. exactamente, la justicia ya se fue a otro nivel. Claro. Tú eres abogado. Pero, ¿cómo puedes establecer una pena que no está contemplada? Nosotros hicimos pruebas aquí en Chile. Hubo casos de corrupción hace varios años, antes del estallido social, en los cuales la gente fue condenada por los tribunales a tener clases de ética. ¿Se acuerdan, no? Claro, Sí, claro. claro. Entonces cualquiera hace lo que quiere. Es decir, hay un empoderamiento de la función social, de las funciones orgánicas sociales. Pero La hay, seguridad. pero hay otro ejemplo, Arturo, para que la gente le entre por donde le duele. Resulta que cuando estás hablando de las Oye, no es corrupciones. mi intención hacer sufrir a nadie. No, pero resulta que me enseñaron de chico que con sangre la letra entra. Entonces, el punto Una es- cosa muy decimonónica. Claro, pero entonces, Está bien. entonces, cuando tú estás hablando de esos fenómenos de corrupción, ¿ya? Pero hubo también unos fenómenos de corrupción bastante duros. ¿Y qué hizo la clase política? Dictó una ley para transformar la corrupción en un orden establecido legal, Normativo. normativo. O sea, se acaban los sobrecitos con plata para cada uno, ahora hay una ley que faculta al Estado a financiarlos a ustedes directamente. Y ahí estamos pagándole a los partidos políticos, y ahí estamos pagando el voto, y ahí estamos pagando Pero todo. ahí es Bien donde dicho. tú entras, perdona, porque si no se me va a ir la idea, ahí es donde tú entras en el relato. El relato te presenta ese hecho como la persona que lo propuso en su época y que dio la mano de la derecha para salir de este problema al gobierno de entonces, diciendo este es un acto de patriotismo. Es un acto republicano, dijo. Mucho peor. Entonces, ese tipo de cosas, el uso del lenguaje es parte de la guerra contra Es que, perdona los auditores, pero unos huevón hasta las 12 estamos ya. De ahí ya no hay más huevón, ¿no? Hay que decirle eso a los políticos. Oye, si yo tuviera que recomendarles algo, yo recomendaría abiertamente estudiar a estos coroneles chinos, Guo Liang y Jiang Sui, cuya lógica lleva la impronta de una tradición china milenaria. Es decir, usted no va a entender nunca, dice, lo que está pasando si sigue pensando dentro de la caja. Occidente se está suicidando. ¿Por qué se suicida? Porque sigue pensando de la misma forma, en términos imperiales. Es decir, piensa en términos de poder. O te sometes colonialmente a mí o imperialmente a mí, o te voy a destruir. En cambio, el interlocutor lo mira, se ríe, porque él está, igual que
el jiu-jitsu, está moviéndose en su propia dirección y hace que tú trastabilles Ya ganó. por ti mismo. Ya ganó por adelantado. Ya ganó por adelantado. Ahora, Entonces, yo creo en eso no me parece un modelo, perdona que discrepe en esto, porque yo estudié en base a un libro aislado de historia de China, me formé un juicio con 2 viajes a China, me he formado un juicio vulgar, por supuesto, porque es una cosa muy compleja. Pero lo que le queda claro a uno, aunque sea vulgar, su aproximación a China, es que tienen una aproximación cultural a la realidad diametralmente distinta a la nuestra. En consecuencia, el factor legitimidad, un factor de ciencia política, se consigue en China por vías completamente distintas de las que se consigue en Occidente. Es decir, la pregunta ¿es aplicable una dictadura al estilo del Partido Comunista o al estilo, llamémoslo así, de los antiguos mandarines? Porque eso es lo que hay en China en este minuto. No lo es. No lo es por varias razones, pero básicamente no lo va a ser nunca. Ni en la cultura anglosajona de la que hemos tomado una leche cortada durante muchas décadas, ya diría, o una centena de años, ni nuestra cultura hispánica, menos aún nuestra cultura hispánica que nace en Covadonga, po, hombre. Si la cultura hispánica nace en Covadonga, cuando dijeron, mira, los musulmanes van a llegar hasta ahí nomás y nosotros vamos a avanzar. Entonces, hay que acordarse también que dentro del inconsciente colectivo del chileno está ese inconsciente colectivo de la hispanidad, es decir, tú no vas a poder construir una legitimidad al estilo chino, simplemente no lo vas a poder hacer. y tú tienes toda la razón, ¿y sabes por qué? Por una razón muy simple, porque yo cuando era niño, cuando nosotros éramos cabritos, me gustaba mucho ir al cine a ver películas. Me acuerdo en el Teatro Baquedano que daban los fines de semana 3 películas en rotativo. Para uno cuando tiene 12 años y te quedabas a ver las 3 películas y 2 veces, porque pagabas una entrada. Claro. Entonces, había un personaje que se llamaba Fu Manchu. Claro. ¿Se acuerdan de Fu Manchu? Así es. Bueno, Fu Manchu era el peligro amarillo. Era el peligro amarillo. Entonces, aquí no es, insisto, no debemos caer en la tentación de tomar a ninguna de estas escuelas estratégicas como modelo. No es ese el punto. Porque partimos de la base, con la lógica nuestra occidental, entre comillas occidental, de que el chino piensa igual que nosotros. Y resulta que al chino no le interesa dominarte. En 2000 años de historia, bueno, es cuestión de mirar la muralla china, ¿no? Pues entonces, y te vas a dar cuenta de que estás en presencia de un paradigma estratégico que es distinto y culturalmente distinto. Por eso que yo insisto en el barajar, porque si yo no barajo y pongo las cartas aquí, no voy a poder diagnosticar el estado de la seguridad nacional. Te quedas solo con el continente y no tomas el contenido No total. tomo el contenido. Sí, Y lo peor del caso, que en ninguna parte de Chile se está estudiando la seguridad nacional. ¿Y por qué no se estudia la seguridad nacional? Porque se impuso el relato ideológico instrumental. Hay que preguntarse de quién. Uno siempre le va a echar la culpa a un partido, pero resulta que hay un poder real. Y ese poder real, desde el primer momento, le interesó destruir un paradigma cultural o un paradigma de seguridad o del que tú quieras económico, en este caso de seguridad, para decir la seguridad nacional en Chile es una copia de Brasil o de Estados Unidos. Oye, pero por favor usa la lógica, usa tu inteligencia. Seguridad nacional. ¿Quiere decir que yo tengo el alma de esclavo para ir a copiar la seguridad nacional norteamericana? ¿La entiendo? ¿En qué nivel está? Estamos pagando
estamos pagando facturas Sí. de haberla seguido. Pero no se Eso- siguió, yo no todo estoy de lo que acuerdo está- con eso. ¿Ah? Yo no estoy de acuerdo con eso, con que se haya seguido. Por eso que en este libro yo entro en contradicción con mucha gente que dice, oye, tú estás criticando algo que es evidente. No, no es evidente. No es evidente. Y tú te empiezas a hacer preguntas y respuestas. Claro. Todo el mundo esperaba en Chile que después del 11 de septiembre Estados Unidos apoyara a Chile. Todo lo contrario. Bueno, No sucedió debe eso. estar una historia ¿Por muy qué no buena. sucedió eso? Por la rebeldía. Mm. Porque quienes gobernaban Chile eran primeros chilenos y estaba el interés nacional por sobre todas las cosas. Y esto no se hizo para satisfacer los intereses de seguridad de Estados Unidos. Pero yo quiero que lo hagas. Y si no lo haces, te sancionan. Y viene Jimmy Carter y todo. Viene, Oye, viene alguien de aquí, O sea, nunca durante el gobierno militar, y yo trabajé en el gobierno militar, nunca hubo alguien que se sentara y dijera, mira, ¿por qué? Y diera una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué tenemos a Estados Unidos como un Estado hostil o un poder político hostil? Bueno, hubo una persona que lo tradujo en su experiencia, que se llamó Eudocio Rabiné, que escribió un libro Sí. que se llama El Rescate de Chile, donde describió lo que era la Realpolitik el norteamericana en mismo autor de Latinoamérica. la gran estafa. Claro, y que naturalmente murió trágicamente, como suelen morir esos personajes, cuando desoyen algunas recomendaciones por parte del poder central. Ahora, en tal sentido, yo cuento una anécdota que para mí es espectacular. Weón. Las Recibo, anécdotas sirven tanto como los ejemplos de... recibo de visita cuando era una autoridad minúscula en la región de Aysén a un francés que venía, según él, a turistear y qué sé yo. Bueno, resultaba que el francés había sido veterano del frente, ¿cómo se llama? De la división Carlomagno. No te puedo creer. Tenía una cultura tremenda y qué sé yo. Y, y tenía todos los visos de ser vinculado conocía demasiado a Vernon Walters y sospecho que era, digamos, de la CIA, digamos, claramente. Pero ya en el tráfago de la conversación y de la intimidad, yo le dije, pero viejo, pero ¿qué tiene Estados Unidos? ¿Qué más tiene que sacar a nuestro gobernante como el modelo de lo que hay que hacer en Latinoamérica? Combate el socialismo, que es vuestro enemigo, combate, es decir, promueve el libre mercado, etcétera, etcétera. Todo lo que formalmente ha adherido a Estados Unidos. Pues eso nunca ha sido así, hombre. Nunca ha sido así. Efectivamente. O sea, pero Nunca ha sido olvídate. así. Bueno, Es un entonces tema de vamos a, poder, va a de ca- dominio. la segunda pregunta, entonces vamos a caer en la garra del comunismo. Y fue la primera persona a la cual yo le escuché decir, mira, el comunismo está muerto. Yo 24, 25 años me quedé así, güey, pero ¿cómo va a estar muerto si tienen la mejor flota del mundo, qué sé yo? Están muertos en vida, son zombies. Pasaron, no sé, 10 años y se produjo el Oye, milagro. pero lo que toca, fíjate, en la universidad, en mis clases, yo les hago hacer ejercicios prácticos a mis alumnos por una razón lógica. Y les voy a contar qué es lo que les hago hacer. Digo, señores, por favor, quiero que busquen en internet, en la fuente que ustedes quieran. La gran mayoría se va a Wikipedia, que no puede ser la fuente de la incultura más grande que existe. Bueno, pero en definitiva, dentro de toda esa incultura o de esa falta de precisión en los datos que se comparten, eh, hay ciertos datos que son interesantes. Entonces les digo yo, mire, por favor, ¿por qué no ven cuándo se inicia la apertura económica en Chile? Y lo buscan en tal fecha. ¿Cuándo llega Margaret Thatcher al poder y Ronald Reagan al poder?
2 años después. ¿Quién es el autor intelectual y el experimento práctico a donde se abren las fronteras y se vincula un pueblo al mundo sin perder su identidad? Aquí en Chile. Somos nosotros. Pero ¿cómo se le va a reconocer un mérito de esa naturaleza a un país sudaca como el nuestro? Y simplemente se apoderaron del tema y los héroes son Mrs. Reagan. Thatcher Mm. y Mr. Reagan. Reagan. Y pa' peor, Excelente. el tercero es Kissinger, güey. Y vino para acá. Sí, Y ese es el tema. Entonces, es interesante cómo las verdades se ocultan a simple vista. Mm. Hablábamos hace un momento, Orlando, a raíz de lo que tú dijiste, de ese ir a la médula que tienes tú y golpear el corazón. Eh, las verdades, cuando son demasiado fuertes, basta matarlas callándolas. Callándola. dice. Callándolas. Y por eso que este libro se llama, o no es que se llame, parte con la pregunta, ¿podemos ser neutrales en la guerra global que estamos viviendo? Las cosas, por cierto, se callan Mira. porque se callan su vida. Ganamos nosotros la guerra del Pacífico. Con sangre chilena se conquistó el norte. Enormes riquezas pasaron a Chile. Tuvimos un periodo muy breve de profunda desarrollo económico en ferrocarriles, en comunicaciones, etc. Y sin embargo, 4 años después de terminar la guerra, estábamos en una guerra civil. Termina esa guerra civil y en Chile se implanta un modelo político copia fiel del Imperio Británico o de Gran Bretaña, el parlamentarismo británico. ¿Quién era Gran Bretaña en esa época? La gran superpotencia. ¿Quién se quedó con el salitre? Gran Bretaña. ¿Qué hizo Gran Bretaña? Instaló las pulperías. Ya no corre dentro del territorio chileno la moneda y el peso chileno, corre el pulpero. ¿Y dónde está el progreso que se supone que la guerra debió habernos dejado? No se dice, se calla. Y a lo largo de toda nuestra historia vamos callando verdades y las vamos reemplazando por mentiras. Mentiras terribles. Entonces, desapareció un ejército y nadie se ha preguntado dónde está ese ejército. ¿Dónde está el ejército de la Expedición Libertadora del Perú? ¿Qué pasó? Incluso hasta el honor que le correspondía a Chile de haberla financiado, de haber puesto su bandera, etcétera, etcétera, resulta que no es de Chile, sino que es de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy conocidas como Argentina, y hecha bajo bandera argentina. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿cómo la sociedad chilena durante todo el siglo XIX estuvo debatiéndose entre liberales y conservadores? Y dentro del siglo XX, cuando se traspasa el poder desde Europa a Estados Unidos, ¿qué pasa con nuestro cobre? Ese proceso nadie lo menciona, nadie lo dice. Y ahora estamos con este problema del litio y estamos en la discusioncita chiquitita de quién. Pero algo distinto, ¿ah? Algo distinto, y en ese sentido hay elementos que a mí me hacen ser muchísimo más, o sea, me hacen ser optimista, porque la verdad es que en esos años la industria nacional fue hija de la industria anglosajona. Los americanos trajeron la tecnología para explotar la gran minería del cobre, y resulta que hoy día hay empresas chilenas que exportan la tecnología de la explotación del cobre, porque una de las mega imbecilidades que dijeron estos charlatanes que están en el gobierno es que éramos un país atractivo, y la verdad es que uno dice, o sea, yo me agacho en el suelo y saco cobre, me lo pongo aquí,
voy Y me lo a, llevo. voy a Valparaíso y lo exporto, ¿me entiendes? No, hay una ingeniería para la explotación del litio, hay una ingeniería para la explotación del cobre y hay varias ingenierías que se han desarrollado en Chile. Entonces, eso a mí me hace sentido de que Chile sería un poco chauvinista decirlo a lo mejor, pero es un cañón cargado, ¿ya? Que necesita de un líder que le dé legitimidad. Mis ensoñaciones son con una nueva república como la veneciana, donde los venecianos eran un grupúsculo chiquitito que duró 800 años y que lidiaron con Uf, con distintos todos. poderes todo. Qué increíble. No, es una cosa y mantuvieron maravillosa. un liderazgo cultural, político, comercial de toda índole, La Serenísima. la Serenísima. Y bueno, el Mediterráneo ya no es el lugar pacífico. ¿Por qué no soñar que podríamos llegar a ser la Serenísima nosotros? Es decir, porque evidentemente el núcleo del desarrollo del mundo va a estar en el Pacífico. Y hay, para bien, para mal, yo opino que para bien, hay un colapso de la cultura anglosajona evidente y hay un colapso de la cultura europea evidente. Entonces ya no hay que vestirse de ciútico. No sé si tú sabes de dónde viene la palabra ciútico. Viene de suit, que era como se vestían, así decía Blejana, El terno. el terno que traían los niños bien que venían de Europa. Entonces había que ser a la francesa, a la inglesa, después vino los Chicago Boys, había que ser Americano. ¿cómo se llama? Americanista. Americanista, esto, lo otro. Vamos a vivir un colapso de liderazgo mundiales en Occidente que yo no sé si nos perjudican. Yo realmente Puede no ser una sé. vuelta a la hispanidad, a ese orgullo de ese imperio. Oye, No fuimos colonia, fuimos parte del fíjate imperio. que yo les recomiendo a Pedro Baños, al coronel Pedro Baños. Él es un hispanista muy interesante en lo que Yo lo he plantea. seguido a Baños, sí. ¿Cómo se llama? Espero invitarlo. Yo lo conocí hace muchos años y no nos veíamos, pero recién, hace muy poco tiempo atrás, creo que te comenté que yo quería ubicarlo. Sí. Y logré ubicarlo y me contestó finalmente a través de un mensaje. El día del lanzamiento del libro, se acerca un muchacho y me dice, yo soy amigo de Pedro Baños que le mandó saludos. No te puedo creer, le dije yo, así que de inmediato pedí los datos para mandarle un mensaje. Pero el concepto ese de hispanidad es muy importante. Es tremendamente importante porque tiene que ver con esta fuerza interior. Sí. ¿Ah? Nosotros obviamente no somos españoles. Eso es muy importante, porque ahí hay un peligro, ¿ah? Hay un peligro, porque hay hambre de dependencia en Chile, siempre. De Sobre buscar- todo de las élites económicas. Siempre Exactamente. tenemos que ser el suit inglés, tenemos que ser el peluquín francés. ¿Cómo te sacas esa impronta negativa en la cultura de una élite que no es élite, Bueno, había sino que detenta simplemente el poder? Quizás la gran pregunta, Arturo. hubo un hombre Gran que... pregunta. Hubo un hombre... Porque cuando tú planteaste el tema de la hispanidad, dice, bueno, se supone que nosotros debiéramos estar mirando de espaldas a Europa, pero resulta que estamos de cara al Pacífico, y el Pacífico no solamente está ahí el principal y O el sea, más a ver, grande digámoslo. mercado del mundo, ahí está más de la mitad del mundo. No, o sea, digamos las cosas como son. El mundo Estamos frente a la principal potencia del siglo XXI. ¡Pum! Digámoslo con todas sus letras. Una realidad Es una realidad irredarguible. irredarguible. Ahora, fíjate, tú planteaste el tema, ¿cómo no nos vamos nosotros? El otro día haciendo un análisis del geopolítico mundial, cosa que nosotros también dejamos. ¿Te acuerdas que tuvimos un instituto de geopolítica? Así es. Y tengo entendido que tú participaste con ellos también en Así es. muchas oportunidades. Ya no tenemos una escuela geopolítica chilena, hay libros, hay cosas, pero no se ha perdido. Entonces hice un análisis geopolítico
Y de repente digo, a ver, espérate un poquito. Aquí hay algo raro. Muy raro. Empezamos a hablar hace 25 años atrás en Chile del proceso de integración regional con el barrio, como decía Ricardo Lago, con el barrio. Entonces vamos a hacer los corredores bioceánicos para que las potencias industriales del Atlántico puedan salir al Pacífico y nosotros brindamos los servicios y vamos a vender allí, qué sé yo, y vamos a tener un ferrocarril transandino que lo vamos a recuperar. Una serie de relatos que vendieron un producto, un imaginario que nunca se concretó. Y cuando las cosas estaban por avanzar, aparece el eje Caracas-La Habana-La Paz Claro. y lo corta de norte a Lo sur. corta de norte a sur, Sí. lo corta de norte a sur con éxito, con mucho Con éxito. muchísimo éxito. Y tienes ahí al Grupo de Puebla y tienes, ¿cómo Claro. se llama el otro? El cerebro García Linera. Pero alguien me Exactamente. definió a nuestras queridas potencias atlánticas, pero de una manera magnífica. Son permanentemente los países del futuro. Nunca son los países del presente. Bueno, es que tú es visionario. Velo por el lado positivo. No hay para qué verlo por el lado negativo. Velo por el lado positivo. Entonces, bueno, vente de ese pasado al presente, hoy día. Y tú dices, mira, a ver, se acaba de inaugurar el puerto de Chancay al norte del Callao. El puerto más grande del Pacífico, ¿no? Que lo construyeron los chinos, etcétera, etcétera. Y digo, a ver, ¿qué sentido tiene? Empiezo a ver corredor bioceánico desde el Brasil, el transamazónico, que también lo están financiando y haciendo los chinos, complementando al Amazonas como vía fluvial. Y digo, a ver, este es un tramito. Voy a dejar de mirar el planiferio. Y me metí en el globo terráqueo. Y resulta que llego a una conclusión. Le digo, a ver, esto forma parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta de los Chinos. Un cinturón externo de la antigua Ruta de la Seda. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es el principal o los principales socios comerciales, políticos y culturales del Brasil? África. ¿Cuál es la presencia de China en África? Por lo tanto, el cinturón con esto se completa completo alrededor del mundo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer ahí con nuestro Valparaíso? Cuando perdimos el tiempo, cuando no hicimos nada, cuando fuimos puro bla bla, perdóname Sí, la a propósito sí, de Lagos, es verdad, a propósito de Lagos, que un hombre visionario como Jorge Martínez Bush le llevó el plan, me parece que se llama Tridente, para que se desarrollara en Chile, aprovechando la ventaja comparativa que tenía el sur austral. Y yo tengo la información de que Lago quedó deslumbrado con el plan. Le preguntó, porque tenía cosas encachadas Lago cuando le faltaba el respeto a la potencia, pero cuando le dijeron cuáles eran las consecuencias de eso en términos de los tratados de libre comercio, lo guardó. Fíjate que yo Se tengo tiró una para atrás. buena impresión de Lagos como estadista. Era un hombre que tenía un sentido, una visión de Estado que no ha tenido ningún presidente en los últimos, diría yo, 40 años. en Chile. Arturo le dio. Yo creo que todos tenemos la misma Le dio impresión. el no al Consejo de Seguridad en la guerra con Irak. Exactamente. Cuando el presidente Vicente Fox, sin ser laguista yo jamás, Vicente Fox se internó en una clínica. Sí, claro, para Porque no no ir a le quiso votar. atender y no votar el Y llamado de Bush. que no le contestaba a Bush tampoco. Lo mismo que está haciendo la India hoy día con, ¿cómo se llama? La India con Trump. Dice, no. Nosotros no vamos a volver a ser colonia de nadie. Es decir, hay una decisión de las ex colonias. Y a propósito, voy a insistir con la hispanidad porque Sí. es muy interesante este tema. Y después les voy a contar un chascarro, pero que me humilló muchísimo, pero me enseñó también demasiado.
la hispanidad como concepto cultural es tremendamente fuerte. Un historiador, un premio nacional de historia, que no voy a mencionar, pero que es un gran amigo mío y que me retó muchísimo, me dijo, yo no voy a prologar tu libro, un libro nuevo que está en imprenta en este momento, ¿no? Que es la breve historia político-militar de Chile. ¿Ya? Entonces me dice, no, por ningún motivo. ¿Qué es lo que estás aportando tú aquí de nuevo? ¿Para qué pierdes tu tiempo si vas a venir a decir con otras palabras lo que dicen todos los historiadores? Aquí tu generación tiene que dar una propuesta, no puede quedarse en repetir más de lo mismo, porque eso más de lo mismo es falso. Entonces, búscame, dice, ¿qué sabes tú del siglo XVIII? Perdón, del siglo, bien digo, del XVII y del XVIII. Y me pongo a pensar y me doy cuenta que sé muy poco, casi nada. Bueno, grandes sorpresas. ¿Fuimos colonia? No lo fuimos nunca. Pertenecíamos a una organización basada en el virreinato. Ujú. Solamente el 20% de las riquezas de Hispanoamérica partían hacia allá, el resto quedaba aquí. Así es. Y es cuestión de mirarlo. Se fundaron universidades. Oye, ¿Cuándo Inglaterra hizo eso en África? Oye, gracias a Dios fueron Por los favor. españoles los que nos conquistaron. Exacto. Si no estaríamos como en África. Si Bueno, no- pero además hay un repartido en hecho, Chile. pero además hay un hecho que también está asociado con esto que no se menciona con la fuerza que deberían. Hay que pensar que el hecho de venir con este criterio hispano permitió cristianizar Por este tema. supuesto. Y al cristianizar esto, hubo un cambio de paradigmas en el tema. Así Y es. eso es Yo de tremendamente de eso no tengo duda. La duda que yo tengo es que las tradiciones sirven para generar proyectos que aborden la circunstancia. Y la circunstancia del siglo XXI es que el núcleo del polo de influencia más importante va a ser el Pacífico y no es un decir. No es un relato así, no, Es un hecho. es un hecho. En consecuencia, nosotros ahora vamos a decirle a los argentinos, pasen nomás, po, hombre. O sea, Pero si aquí- llegaron al extremo de pedir que vamos a tener administración partida de Chicho Magallanes. No, sí, ya. es decir, claro, o sea, tuvieron su oportunidad atlántica, la desperdiciaron, mal por ello, en fin. Pero lo real, si esto no es un chauvinismo, No, no, es no, una realidad. Esto de clasificar, hoy somos de la América Morena, bla, 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 bla. La verdad es que Bueno, Francisco Pachamama primero ayudó mucho. Te das cuenta que este hombre entra a todas nuestras ¿Te acuerdas que hacía unos rings? claro, vuelvo al caminar como la canción de... No. Bueno, señores, Pero, Oye, hemos tenido una conversación. el libro. Sí, hemos Osvaldo. tenido una- yo sé que el programa ha sido muy fluido, pero quiero llevarlo antes de que tú des las palabras finales o demos un poco al área chica. Yo sé que quedan 40 días para las elecciones y tengo algunas cosas que decir. Y voy a usar el caso peruano. La señora Dina Boluarte, que nadie daba un peso por ella, y parece que se ha filmado, contrató a los mejores constitucionalistas del país para que hagan un informe, porque esta vez sí va, lo que Fujimori no alcanzó a hacer, o lo hizo mal, denuncia del sistema interamericano de derechos humanos que lo habían pedido las policías y las Fuerzas Armadas. Kaiser ha dicho que todo organismo internacional que venga a dar órdenes, él no las va a aceptar. Y dijo algo muy interesante con Carcuro. A propósito de Manuel Bulnes también. Le pregunta a Carcuro, ¿qué necesitamos ahora en Chile? ¿Un Bukele, un Milei o un Trump? No le dijo ninguno de esos. Necesitamos un Diego Portales. Un Diego Portales. Hay una vocación fuertísima a la identidad nacional
como último recurso cuando dijo Macron que en el futuro iba a ser una guerra entre globalistas Y, y el Estado Nacional. Estados nacionales. Esa Fíjate, es. ¿puedo hacerte un aporte en esa, Bueno, en por esa línea favor, si contigo? usted es Yo sé especialista. que usted está. Mira, cuando tú dices, hoy día Dilma Boluarte se ha afirmado, se ha afiatado, no es casual. No es casual. Cuando tú observas los datos y cómo van en sentido positivo, yo no sé si será casualidad, pero yo no puedo creer en las casualidades ni en estrategia ni en política. No hay casualidad. Oye, hace 10 días atrás o 15 días atrás, Perú y Estados Unidos anunciaron de que nuestros vecinos del norte van a incorporar a su fuerza aérea aviones F-16. Sí. Y este es un cambio radical porque todas sus fuerzas armadas fueron originalmente de origen soviético y después de origen ruso. Entonces, estamos en presencia de una reamericanización del cono sur tremendamente importante, porque no es casualidad lo que se ofreció a Argentina con un crédito blando hasta cuando tú quieras, etcétera, etcétera, y haya cambiado su política de defensa nuestro vecino del norte. En beneficio, uno dice, ¿de quién? Algunos, mis amigos europeos, con los que discuto bastante, y mis amigos de Estados Unidos también, me dicen, no, pues que usted, Brasil es el gran enemigo. Entonces le digo, a mí no me vendas esa pomada, porque el gran enemigo no es Brasil. Brasil nunca ha sido enemigo de nadie en América Latina, ni lo va a hacer. Ustedes están en conflicto con Brasil porque es parte de los BRICS. Por lo tanto, el rearmar a Argentina y el rearmar a Perú no va contra Brasil, va contra otro país. Y ese tiene nombre y apellido, está a lo largo Justamente. de toda. ¿Por qué? Porque Chile tomó la decisión de decir mi destino, ¿dónde está? Allá, como tú dijiste. Claro. En Eso Asia. es un ajedrez complicadísimo Así es. que va a tener que administrarlo una persona de capacidad que yo veo que el único, como dice Kaiser, el único que ha manifestado alguna cierta capacidad para administrar. Es una compleja situación la que vivimos, pero tenemos que Bueno, terminar. yo quiero, en primer lugar, en honor al tiempo también, porque ya llevamos casi 2 horas de No programa, puedo creer. que ha sido muy entretenido. Se me pasó la hora. Ha sido muy entretenido. Y bueno, Arturo, agradecerte. Las puertas están abiertas para seguir conversando. Hay mucho tema sobre esto mismo. Lo que acaban de plantear arriba de la mesa recién, este rearme estratégico de Perú y también de Argentina, es una acción solo de carácter militar o aquí también puede haber un criterio de provocación. Entonces, yo creo que hay que tenerlo Yo absolutamente claro. no creo que deba ser provocación, es simplemente que somos peones en el tablero mundial. Nada más. Bueno, Y eso es más peligroso. más peligroso, por supuesto. Como decía Pablo, eso es mucho más grave que una provocación porque no es una relación bilateral. Bien lateral. En la guerra global que estamos viviendo, vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿Vamos a poder ser neutrales? ¿O vamos a vernos obligados a aliarnos? Pregunta Oye, queda para todos los Sí. espectadores. así es. Yo te agradezco, Arturo, agradezco a Pablo y a Orlando haber tenido esta grata conversación. Espero a los auditores que hayan entendido que este no es un problema solo militar, es un problema que está inserto en nuestra nacionalidad. Todos los chilenos deben entender que son parte de la estrategia que debe tener el país y son responsables para salvar la soberanía de este país. Creo yo que este libro y las palabras de Arturo apuntan en esa dirección. Tenemos que mejorar y cambiar el sistema educacional para que estas dos herramientas
sean un elemento fundamental para no perder nuestra identidad. Te agradezco mucho y te dejo. Gracias por invitarme. Un honor estar Muchas con gracias, ustedes, pues, como de Arturo, costumbre. Gracias, Esto- Arturo. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! A Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy.